Cuando un ser humano desea conocer una verdad, este ser humano tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es no mentirse. Sentir una verdad es algo que representa que tiene que encontrarse a sí mismo para no mentirse sobre lo que son todos y cada uno de sus actos. Creer en sí mismo es no ofenderse diciéndole a otros que es mentira lo que dicen cuando realmente saben que ha cometido una falta en contra de los seres que les rodean. Mentirse es lo peor que puede hacer un ser que piensa. ¿Para qué se miente? En un momento determinado se va a sentir terriblemente confuso porque ya no va a entender qué es una verdad, qué es una mentira, quién es él, qué es lo que desea ser, cómo puede ni él mismo confiar en sí mismo cuando no puede hablar con una verdad que transmita paz. Hablar con una verdad que transmita paz representa que nunca se debe decir algo que no sea coherente, que no enseñe, que no muestre que existe algo con lo que puede ayudar a otro ser humano a levantarse de un dolor o de la tristeza en la que ha caído. Que siente un gran dolor porque perdió a un ser querido, siempre hay que pensar que se debe de reconocer que no existe la muerte. La muerte solamente es para aquellos que determinan seguir el mal. ¿Y qué muerte? Porque muerte representa perder al Padre. Perderlo porque así lo quisieron hacer, no porque el Padre haya deseado pensar que los iba a olvidar. Nunca el Padre ha olvidado a uno de sus hijos, pero qué doloroso es ver que prefieren el camino aparentemente fácil de obtener oro a cualquier precio, de destruir vidas, de trabajar siempre en contra de lo que representa la paz interior que debe de tener un ser que realmente está orgulloso de todos y cada uno de sus actos. Porque aquel que ha ofendido a otro ser humano se ha ofendido a sí mismo. Y aquel que lucra con lo que puede hacer para quitarle a otro lo que posee, que no es sincero en lo que puede realizar, que trata de decirle que puede confiar en él cuando jamás debieron haber confiado, y que sabe muy bien que acaba de quitarles algo que puede ser vital para sus vidas. ¿Cuántos seres humanos han cometido los errores terribles de saber tener, dicen que inteligencia, para poder lucrar con la vida de los seres humanos? ¿Cuántos se encumbran hasta lo más alto, aparentemente, pero dentro de lo que es la humanidad, diciendo todo tipo de mentiras que parecen convincentes, ofreciendo cosas que jamás podrá dar, ofreciendo que es una persona que les va a dar todo lo que no han tenido como si fuera un Dios, cuando ni siquiera puede darse a sí mismo un poco de paz? Esto lo hemos visto en los seres que suben al poder. Ofrecen que les van a dar casas, riqueza, empleos, que se va a acabar la pobreza en todos los lugares donde él gobierne, que va a ser el rey Midas que todo lo va a convertir en oro, sabiendo que no es verdad. Sabiendo que no puede manipular las empresas, que no puede hacer algo así, y que tampoco le debe dar a nadie lo que no se ha ganado. Porque ofrecer que van a dar algo sin que hagan el más mínimo esfuerzo es perjudicarlos. Pero además los llena de rencor que jamás se los dio. Por ello es nunca un ser que realmente se precie de ser un ser que puede pensar debe de mentirse a sí mismo, porque muchas veces se convencen de que sí pueden hacer algo que saben que es una mentira y lanzan al viento toda su forma de hablar que parece muy convincente y que después se dan cuenta que fue una persona que les mintió y que les quitó lo que
realmente necesitaban tener, o por lo menos rompió sus esperanzas de poder ver que tuvieran un mundo digno donde pudieran trabajar y vivir. ¿A cuántos les han ofrecido cosas que no les pueden dar? Son millones de seres humanos frustrados en este mundo. Olvidándose de sí mismos, también empiezan a odiar. ¿Por qué? Porque aquel poderoso o aquel que tiene más oro no les cumplió o no les pagó lo que debería de haber pagado. Aquel explotó y el que se siente humillado creyó que lo habían explotado. Cuando un ser humano tiene la fuerza para decir: yo no me voy a dejar vencer nunca por nada ni por nadie. Y fui inocente y me creí de aquel que decía que me iba a dar y que me iba a remunerar mi esfuerzo y luego no lo hizo. Bueno, pero yo soy yo. Yo valgo por mí mismo. A mí no se me debe de atorar nada en el camino. Yo la piedra con la que me tropiezo, no la maldigo, la hago a un lado y le digo que no permita que se tropiece otro más con ella. Pero yo sé seguir un camino recto. Yo sé ser un triunfador. Yo voy a conocer profundamente lo que es mi mente. Y si alguien me mintió, me explotó, me quitó lo que yo merecía tener, decirle: espero que no te suceda aún peor, porque alguien que tenga también más fuerza para mentir te puede hacer cosas peores. Pero esperemos que mejor aprendas, rectifiques tu camino y seguir. Hay que seguir adelante siempre. Hay que decir: yo puedo. Hay que decir: nada me entorpece a mí para ser un triunfador, pero no un triunfador poderoso. No el triunfador que se siente superior a todos, no el que está encumbrado para que lo llenen de alabanzas. No, tiene que ser aquel que en su triunfo se sienta perfectamente bien, útil para todo aquello que le rodea. Útil para dar, útil para amar, útil para pensar que todo aquello que pudo realizar es perfecto. ¿Que se equivocó? Bueno, eso no quiere decir que se mintió. Se equivocó. Y si se equivocó, fue un error que se corrige, que no hay que lamentar mucho. Simplemente se piensa sobre el error y se empieza un nuevo camino para poder siempre seguir hacia adelante, sintiéndose orgullosos de todos y cada uno de sus actos. Aquel ser que logra encontrar su propia fuerza, que no se miente, que trabaja intensamente para transmitir vida, que no acepta precisamente el lucro indebido, sino que sabe que todo aquello que haya ganado siente el orgullo de ser un ser que lo ganó con nobleza, y que si se puede comprar un coche nuevo, todo ese dinero vino de una forma lícita, limpia, tranquila, no despojando a otro ser humano de lo que podría haber podido tener para ser una persona que pueda tener tranquilidad. ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Porque aquel ser humano que se olvida de lo que realmente es su ser, como un ser pensante, creado por un padre que le dio la oportunidad de existir eternamente, tiene que ser un ser que esté orgulloso de todos y cada uno de sus pensamientos y no debe aceptar la derrota jamás. Y si alguien le hizo daño, y si alguien le ofendió, y si alguien lo explotó, y si alguien hasta le llevó a dar una patada, pues que se sobe la patada y que se retire tranquilamente diciendo: espero que tú puedas encontrar la paz. Es todo.
porque paz no puede tener aquel ser que hace daño, y tiene que levantar entonces sus ojos al cielo para ver la grandeza del universo que le rodea y saber que dentro de ese universo existe mucha vida y saber que la vida continúa y jamás se detiene, y que hay que trabajar para el futuro de cada uno, porque cada uno tiene un futuro eterno. No se puede sentir nunca un ser que va a terminar. No existe el fin no existe. Puede ser algo maravilloso hacia todo lo que es la realización de su propio ser, como puede ser también el propio hundimiento que puede caer en un abismo que tal parece que no tenga fondo y que puede seguir y seguir cayendo y hundirse en los abismos de la oscuridad, pero nunca desaparecer. Pero es su determinación caer o levantarse y subir. Ser una persona que se ame a sí mismo y que jamás se mienta, que nunca se diga a sí mismo una mentira para quererse convencer de lo que sabe que no es lícito. Cada mente tiene que tener la fuerza para sentirse orgulloso de todos y cada uno de sus actos, para no decirle a los demás yo soy bueno, cuando los demás pueden saber que no lo fue tanto. No se miente. La mentira siempre cae. La mentira siempre hunde. La mentira siempre convierte a un ser que piensa en un ser que es deplorable su presencia. Llega un momento en que si hasta él deja de creer en sí mismo, nadie va a creer en un ser que en un momento determinado ofreció lo que nunca dio o quiso mostrar una forma de pensar o una presencia que desilusionó a los demás. Por ello, para ser un ser íntegro, para ser un ser que sabe que siempre será un triunfador, hay que aprender a no mentirse y no mentir absolutamente a nadie, porque la mentira es la forma más terrible de hacer que una persona pierda toda su integridad como un ser que realmente debe saber para qué nació y por qué existe. Mentir no es legal, no es lícito mentir. Nadie debe mentir. Y no se debe decir es pecado mentir, no, simplemente no se debe hacer algo en contra de sí mismo y en contra de los demás, porque hay quienes tienen tal habilidad en la forma de hablar que pueden contar sus propias mentiras en las que él se cree que es el protagonista para poder envolver a los demás y después quitarles lo que a otros se les pertenece. Hoy he querido decirles todo esto porque necesito que sean totalmente sinceros consigo mismos. Y si alguien les mintió, compréndanlo, no se ama. No se ama a sí mismo, porque nunca va a tener paz aquel que miente, aquel que ofende a un ser humano precisamente con esa mentira, porque es una ofensa a su inteligencia cuando le tratan de hacer creer lo que nunca debieron hacerle creer. Yo como maestro quisiera de nuevo hablar de todo lo que ustedes tienen que aprender, porque cuánto conocimiento tenemos para ustedes. Hablar de filosofía representa que se llega a la profundidad de lo que es precisamente lo que es el pensamiento de la mente, que realmente sabe analizar todos y cada uno de sus actos, y que de cada uno de sus actos se siente orgulloso, que se puede acostar por la noche y decir: gracias, Señor, porque hoy me siento orgulloso de ser tu hijo, porque cada uno de mis actos fueron íntegros. Nunca le mentí a nadie, nunca me mentí a mí mismo, nunca ofendí a nadie
y así no me ofendí a mí mismo. Nunca le quité a nadie lo que otro ser humano tiene que tener. Nunca exploté a otro ser humano. Nunca le quise quitar su integridad a otro ser que realmente está deseando trabajar a mi lado. Yo soy un hombre o una mujer que puedo dormir tranquilo. Gracias, Señor, porque me permitiste pensar y porque hoy sí puedo decirte gracias, Señor, porque estoy aprendiendo a ser tu hijo. Por ello se tiene que aprender a tener un conocimiento profundo de lo que representan sus pensamientos. Más, nunca decir yo no puedo. Nunca decir aquel que me ofendió es el culpable de que yo esté derrotado, porque tampoco. Nunca decir aquel que me explotó es el culpable de que yo sea el derrotado. No. ¿Por qué? Porque el que explota se está haciendo daño a sí mismo. Y el que fue explotado, bueno, que se levante de su error y tome otro camino. El que se va a sentir orgulloso porque va a saber trabajar íntegramente y siempre tendrá la luz y la fuerza que el Padre le envía, porque es un ser que al pensar con amor, al ser íntegro en sus pensamientos, al abrir su mente hacia la luz, al sentirse orgulloso de todo lo que ha podido hacer, decir o transmitir, está abriendo un canal maravilloso que representa recibir la luz del Padre directamente sobre su ser, para que el Padre lo pueda envolver con su luz y pueda el mismo Padre protegerle. El mismo Padre que ama tanto a todos y cada uno de sus hijos, el mismo Padre que jamás ha olvidado a uno solo de los seres que ha creado, el mismo Padre que nunca ha dicho a este ser, yo lo voy a olvidar porque no es digno de ser mi hijo. No, el Padre siempre dice que mi hijo regrese, que mi hijo recapacite, que mi hijo ame, que me abra esa puerta que tiene cerrada dentro de su mente porque no puedo llegar a él, no lo puedo proteger, no le puedo ayudar, porque todos los días ofende y se ofende a sí mismo, o todos los días miente y se miente a sí mismo. Y he visto que mi hijo se enferma, porque también se está agrediendo, y al agredirse enferma su cuerpo. Y el Padre no puede ayudarlos. Padre que da amor, Padre que da vida, Padre que quisiera llenar de luz todo aquello que Él ha creado, Padre que quisiera impulsarlos para conocer la grandeza de lo que representa ser mente, Padre que quisiera ver cómo su espíritu al crecer puede fusionarse con su luz y que pueda ser realmente un ser que puede crear vida a su alrededor. Padre amor, Padre eterno, Padre vida, que hoy está triste, porque hoy ve que todo un mundo habitado por sus hijos están tristes, están confundidos, se están ofendiendo o se están mintiendo para buscar algo que jamás les va a dar la felicidad, porque el poder del oro no da felicidad, nunca, a menos que haya podido juntar lícitamente un dinero que le pueda dar la paz en el futuro que quiere vivir, pero limpio, sin haber llevado con él una sola mentira, una sola ofensa, un solo momento en el que dijo, si yo gano más porque aquel que trabajó para mí, le voy a quitar, no le voy a pagar lo que le corresponde, es entonces como yo puedo enriquecerme y juntar dinero. No, aquel que
tiene que recibir la ayuda de otro ser humano en su trabajo, que comparta lo que los dos están logrando. Uno porque logró poner algo para que pudiera el otro ser tener un trabajo, pero se están complementando para hacer una sola fuerza. Y si no se mienten, ese trabajo, ese negocio va a crecer, va a producir. Y si son varios los que se van uniendo a él y todos reciben lo justo, lo que saben que merecen recibir, lo que saben que comparten, que no lo hacen para que uno solo se enriquezca, sino para que sean todos al unísono seres que puedan vivir tranquilos, con comodidad, porque lo que a uno se le ocurrió iniciar, los que están con él le ayudan para que se realice, porque nadie puede hacer una verdadera industria solo, nadie. Puede ser la persona más inteligente para idear algo que pueda producir y que dé dinero, pero ¿de cuánta gente necesita para que esto sea una realidad? Entonces, todos aquellos seres que trabajan con él deben de ser remunerados dignamente. Y si todos viven en una colonia agradable y todos tienen una casa con la que se sienten tranquilos, con confort, y todos tienen un pequeño jardín y todos tienen luz en ese hogar y no falta nada, entonces cada vez producirá más ese negocio, porque no hubo una cabeza que inteligentemente y entre comillas les explotó porque los hizo sentir inferiores y tenían que someterse para recibir una pequeña parte de aquella ganancia. Porque la cabeza tiene que ser rico y es el que tiene que tener todo el dinero y es el que les hace el favor de darles algo de lo que realmente juntos produjeron. Por ello, vamos hoy de lo que representa la mentira. La mentira que hunde, la mentira que somete, la mentira que se puede ser un ser que esté planeando todo porque aparentemente es inteligencia. No olviden que la inteligencia también lleva la dualidad, tanto para bien como para mal, porque la utiliza esa inteligencia para mal, así mismo se ha hecho un gran daño, porque esa energía se oscurece, porque su futuro en el universo no es lo que realmente va a recibir, sino va a recibir lo que realmente ha hecho, porque va a recibir lo que se ganó. Y si se ganó el verse dentro de la oscuridad, lo que hizo todo el daño posible a los seres que le rodeaban, no va a ser feliz nunca. Porque para tener un imperio no se lo va a llevar. Y si muchos seres humanos sufrieron porque aquel se llevaba todas las ganancias, porque aquel tenía todos los lujos, porque aquel tenía sus propios esclavos, pues al pasar a otra dimensión no se va a llevar nada de lo que pudo acumular en esta tierra, porque no va a pasar la materia, va a pasar su espíritu y será el lugar que le corresponda el que tomará. Así se hace la luz, así se hace la oscuridad, pero aquel que se ha dedicado a hacer daño con la mentira para decir: yo te dije la verdad, yo supe lo que estaba haciendo, yo te pagué, sí, porque tú fuiste el que produjo todo lo que yo merecía tener, porque a mí se me ocurrió, porque yo inicié todo y tú eres mi esclavo. Pero que no digan después que quieren tener un lugar en los paraísos increíbles en los que existen los seres que han encontrado su paz interior.
que nunca se han ofendido a sí mismos con la mentira, que no se trata de convencer a sí mismos de que son muy grandes porque pueden tener todo aquello que podrían compartir para que todos en una sola fuerza fueran los que crecieran y entonces sí fuera algo que floreciera la industria de lo que pueda ser. Si se trabajara el campo, alguien sabe cómo se puede sembrar la semilla, se puede formar una forma de trabajo que sea realmente fácil porque todos unidos lo pueden hacer, y la cosecha va a ser el triunfo porque todos protegieron aquel lugar, y va a ser un triunfo porque todo lo que produjo la tierra va a ser para darle alimento a ellos que necesitan vivir el alimento, pero que sea equilibrado, que no exista el campesino que no tiene zapatos y que vive en una choza, que exista el campesino que tiene una casa bien remunerada, porque aquel ser que tuvo la fuerza para poder producir todo aquello, supo recibir lo que le correspondía para vivir bien y lo compartió. Entonces estas personas que son, vamos a llamarlo así, sus empleados o sus campesinos, pero viven bien, son felices, tienen un hogar tranquilo y que no lloran diciendo tengo hambre, porque no existe nunca el tengo hambre, porque otro tiene exceso y yo tengo hambre y trabajé para él, y llegó un día en el que me dijo: tú ya no me eres útil, vete. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se levantaron? Bueno, pues el futuro de este mundo va a ser así de maravilloso, todo equitativo, todo perfecto. Todos trabajarán en la misma fuerza. Todos tendrán lo mismo. No es lo que llaman el famoso comunismo, no. Esto sí es unión, fuerza, progreso. Algunos podrán hacer su hogar un poco más grande, pues no porque sea más rico, sino porque pudo juntar un poco más, porque tuvo la habilidad para crear su hogar muy hermoso. Pero todos los hogares tienen que ser hermosos. No puede haber felicidad si no hay paz entre todos y todos salgan temprano a trabajar, a sembrar o a construir o a tener todo lo que se necesite tener para fabricar lo que es lo necesario para que todos los hogares trabajen perfecto, para que el agua llegue, para que tengan, bueno, aquí todavía la electricidad, pero con nosotros es algo increíble la forma en la que utilizamos la energía del sol, o la energía sí de la misma agua, pero no destruyendo, no contaminando, porque sabemos ser una sola fuerza, porque cada uno va desarrollando sus propios dones y su propia fuerza para ser útil al lugar en el que vive. Por ello hoy quisiéramos decirles: no se mientan, sean sinceros consigo mismo, siéntanse orgullosos de todos y cada uno de sus pensamientos, vean de frente a todo ser que conozcan, sientan que realmente ustedes fueron seres que transmitieron calma, sean como debe de ser un hijo del Padre, un ser que realmente tan solo transmite vida, no un ser que destruye, no un ser que se ofende ofendiendo a los demás, no un ser que se ofende mintiéndole a los demás para obtener algo que jamás va a darle la felicidad ni la paz
porque siempre tendrá el temor que venga aquel al que explotó y le vaya a hacer daño, o lo vaya a matar, o vaya a tratar de explotar su casa, porque siente odio, porque siente rencor, porque le hicieron daño, porque fabricó el rencor en otros seres humanos, porque fabricó el dolor en otras mentes. Vamos entonces a pensar que cada ser que existe tiene que amarse, no mentirse, ser un pensamiento que llega al Padre siempre con amor. El Padre se siente orgulloso de que su luz es recibida y que puede crecer y crecer y que puede ser cada vez un ser que tenga más poder de mente, más inteligencia, que con su mente pueda también crear, que se pueda materializar la energía, que se pueda formar las cosas más increíbles, porque esa mente limpia, esa mente que no se mintió, que no le mintió a nadie, es una mente que sigue recibiendo la energía divina de su Creador, que es tan grande como se puede saber que es el universo mismo, el universo del Padre, creado por Él, y que Él no limita a sus hijos para recibir su luz. Seamos entonces como Él, seamos íntegros, seamos vida, seamos calma. Nunca un pensamiento que pueda destruirnos, nunca nada que pueda bloquear esa fuerza divina del Padre, porque así será el futuro de este mundo y esperamos que sean muchos los seres que puedan disfrutar de lo que ahora les traemos: el progreso, el bienestar, la vida, la unión, la armonía, y que en todo momento sean auténticos hermanos para ser una sola fuerza, y que sean siempre seres que entonces sí se puedan llamar triunfadores, porque están orgullosos de lo que son y de lo que han logrado con su mente. Por ello, hoy quiero que sea el Padre que les llene de bendiciones, porque sabe el Padre que quienes escuchan este mensaje están dispuestos a lograrlo. Soy su hermano Alan, como siempre. En todo momento quiero que aprenda a creer en sí mismo, que sea grandeza, como lo es el Padre que nos conoce.